Aquí seguimos en directo y en vivo. Aquí estamos con las y los hondureños en el exterior. Hondureñas y hondureños que se resisten a ver qué tan seria es la amenaza del presidente de Estados Unidos, quien al mismo tiempo es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército estadounidense. Para que vean ustedes, estamos hablando del ejército más poderoso, ¿no?, del mundo, más fuerte del mundo, el ejército imperial de Estados Unidos, el ejército del imperio más poderoso, no solamente de ahorita, pero comparado con los anteriores, sería el más poderoso de todo lo que ha existido en la historia de la humanidad. Un ejército que ahora está siendo movilizado y ya está siendo preparado para venirse acá a la frontera a detener a los niños, a detener a las mujeres, muchas de ellas que vienen aún en estado de embarazo, imagínense ustedes. Tenemos inclusive opiniones de algunos que dicen las leyes internacionales apoyan y están en favor de este grupo de ciudadanos del continente americano que quieren pasar de una frontera a otra. No es un crimen viajar de fronteras a otras fronteras. Aquí nos dice uno de ustedes, nos está diciendo acá que trabajó para el gobierno de Honduras y que sabe muy bien y que entiende muy bien que hay leyes en Honduras en donde no solamente le permiten al cuerpo militar estadounidense entrar a la hora que quieran y salir a la hora que quieran de territorio hondureño, pero también dice que hay una ley en Honduras que si un militar gringo adentro de Honduras comete un crimen, no puede ser llamado a la justicia, no puede ser condenado. No le pueden hacer absolutamente nada porque hay una cláusula que habla de la inmunidad política, diplomática, militar de un gringo en Honduras. Mire hasta dónde llega la hipocresía y el cinicismo y el intriguismo de los traidores que hoy gobiernan los países centroamericanos. El Salvador es una base militar de los gringos. Honduras es ya sabido que desde los 80s gran parte del territorio hondureño está entregada a las bases militares, al gobierno de Estados Unidos. Hay territorios extensos, territorios grandísimos. De hecho, estábamos viendo aquí un mapa que uno de ustedes nos ha enseñado, en donde hay un territorio que es casi un poquito más grande comparando, ¿no? Comparativamente hablando, es inclusive más grande que lo que es el tamaño del Salvador dentro de Honduras y que está en poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto es dentro de Honduras. Y ahora un grupo de hondureños que ya no puede vivir en Honduras, que ya no pueden seguir ni de esclavos, dice acá alguien, porque aquí tenemos familiares que tienen gente en esta caravana que viene y tienen también gente que está desde hace muchos años queriendo salir del país de Honduras, pero no pueden. Unas condiciones inhumanas de sobrevivencia gracias a un gobierno que se ha entregado completamente al crimen organizado, que se ha entregado completamente al terror, que practica un terrorismo económico, que practica un terrorismo político, que practica un terrorismo social, una sociedad que vive bajo la amenaza permanente de las fuerzas terroristas de Estado. Entonces estamos hablando de una situación en donde ya terminábamos el programa anterior, en donde acá los hondureños en el exterior le hacen un llamado a toda Honduras que se integre ya a esta caravana y que salgan, que abandonen ese territorio llamado Honduras, que hoy no es el tiempo para ellos, que va a haber un tiempo en que van a regresar, va a haber un tiempo en que van a regresar a su tierra,
a humanizarla, a hacer una tierra de paz y de armonía, a hacer una tierra en donde ya no sean 5 o 10 familias las dueñas de todo el territorio nacional. Aquí nos dice también una amiga hondureña que se ha dado cuenta y que ha vivido muy de cerca y conoce muy de cerca la situación de su país, en donde nos dice que máximo de unas 10 familias en Honduras, unas 10 familias, lo máximo dice, son las dueñas de más del 70% de la riqueza de ese país. Estamos hablando de un país altamente rico. Honduras es un país que de que estuviera en manos del pueblo hondureño no fuera un país de media clase, sino que fuera un país en donde todos tuvieran un nivel de vida de alta clase, un nivel de vida como ya lo venía trabajando el gobierno hondureño del 2009. ¿Se acuerdan ustedes aquel golpe de estado? ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron a sacar a Manuel Zelaya? Lo fueron a sacar de su casa, lo sacaron en pijama. Lo sacó en pijama la Agencia Central de Inteligencia con el ejército estadounidense, el ejército hondureño, y con la aprobación, porque ahora Hugo Llorens era el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, y ahora ahí ya está toda la documentación en donde está claro que el embajador, el Hugo Llorens, en ese momento reunió al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, reunió al arzobispo de la Iglesia Católica, reunió a los representantes de la empresa privada y reunió a unas familias, a las de las que les estamos hablando, los representantes de las familias que son dueñas del país, en donde se les informó que ya el retiro de Manuel Zelaya de la presidencia se iba a hacer tal día a tal hora, y no hubo completamente, obviamente, ningún desacuerdo, fue un acuerdo común. Entonces, en estos momentos ahora usted puede llegar a entender quién es en realidad el causante de esta crisis, quiénes son los que provocaron lo que ya inclusive aquí hoy en las Naciones Unidas había un movimiento de algunos interesados en estas áreas, en donde decían que esta puede ser la catástrofe humana más grande de los tiempos modernos aquí en el área de Centroamérica, porque ya se está conociendo también que hay bastante eco de esto en Guatemala, y que en Guatemala también ya se están preparando muchos guatemaltecos para salir del país. Estamos hablando de una zona a la que los gringos le llaman el Triángulo del Norte, en donde los gringos han militarizado los 3 países, los han convertido en estados de seguridad nacional. Obviamente es un concepto copiado, calcado, impuesto de los propios Estados Unidos, que se inventan estos conceptos precisamente para mantener a los pueblos bajo una dominación y control total. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la población estadounidense, en donde están bajo un control total. No pueden salir de ser dominados alguien lo decía, en Estados Unidos existe solamente un solo partido político, pero es un pájaro, es como un pájaro con 2 alas, pero es el mismo pájaro, no son 2, la ala democrática y la ala republicana, que son los nombres, como los nombres, como lo son solamente por ejemplo en El Salvador, cuando se habla de que la izquierda y la derecha, y resulta de que ahora que tiene un gobierno de izquierda en El Salvador, está gobernando inclusive más a la derecha que el gobierno de la derecha. Entonces son estos términos los que se han inventado para confundir al pueblo, para confundir a la población, para confundir a las sociedades. Eso están bien claros ustedes. Ustedes que están hoy, que están visitándonos acá, están bien claros de esa situación. Aquí vemos, nos dice usted que está en constante comunicación con sus familiares que vienen en la caravana, y le están informando que inclusive el gobierno mexicano, imagínense ustedes, el gobierno mexicano que aún todavía sigue sin tomar posesión, el Andrés Manuel López Obrador, que ganó la
las elecciones y que tomará posesión ya en un par de meses, ya dijo que ellos no van a detener a los que estén cruzando su país, no van a usar la violencia, no van a maltratarlos, al contrario, dice Andrés Manuel, al contrario, dice, los vamos a recibir, les vamos a dar asistencia, les vamos a dar permisos de trabajo si se quieren quedar, pero en ningún momento nosotros vamos a ejercer ilegalidades de detenerlos o de maltratarlos. Mire qué interesante esa posición. Contraria con Peña Nieto, que todavía ya está en sus últimos días y que ya recibió la orden de el presidente Donald Trump, ya recibió la orden Peña Nieto de que los capture, de que capture a estos hondureños, de que los capture, de que los meta presos, de que los deporte inmediatamente. Esa es una orden directa de los Estados Unidos al gobierno mexicano. Vea usted, imagínese. Esto se puede convertir en una catástrofe regional, una catástrofe que va a dejar y va a desnudar a los gobiernos criminales, a los gobiernos terroristas. Va a desnudar, por ejemplo, al gobierno entreguista de Guatemala, va a desnudar al gobierno traidor, hipócrita, cómplice de El Salvador en esta situación. Estos tres países le han ofrecido todo al ejército de Estados Unidos. Usted observará que en estos tres países los Marines, así le llaman, ¿no? Los Marines o soldados estadounidenses, usted los puede ver entrar y salir a cualquier hora de estos tres países, y no solamente eso, pero los reciben con carpeta roja, los reciben con todas las protecciones de ley, y están dispuestos inclusive a cambiar la propia constitución, como ya lo hizo Guatemala. El Salvador ya lo hizo, en donde se les da inmunidad. Ya se habla de algunos crímenes, algunas violaciones que han cometido estos elementos del ejército estadounidense dentro de territorio centroamericano, y a ninguno de ellos se les ha abierto a juicio, ni digamos se ha hecho el caso público. Esto le dice a usted la gran traición de estos gobiernos que se han convertido simple y sencillamente en administradores baratos, en administradores traicioneros que le administran el patio trasero a los gringos, y se los administra por un salario mensual. Es algo que hoy que usted ve a estos seres humanos en esta gran caravana va a constituirse en la mayor prueba de cuán traidores han sido estos gobiernos, los tres gobiernos que por cierto son gobiernos que están en el poder vía fraude, vía ilegalidades, vía procesos fraudulentos. Los tres que hoy en estos momentos son presidentes de esos países. Ninguno de ellos representa a los pueblos. Si usted hace encuestas en los tres países, usted verá que ninguno de ellos quizás logrará, pero ni siquiera 1 de cada 4 votos en sus respectivos países, y eso así es, y eso lo dicen los propios números. Por lo consiguiente, acá todos ustedes que están representando a sus hermanos, a sus hermanas, aquí está Radio Revolución, va a seguir. Radio Revolución está con ustedes. Hay un gran escándalo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay inclusive congresistas, senadores. Algunos están culpando a la misma administración del presidente Donald Trump. Acuérdense ustedes que aquí ya hay elecciones en unas pocas semanas, y esto obviamente es algo que no solo le destruye la imagen a Donald Trump, se la daña permanentemente, y especialmente en esta coyuntura de pocas semanas que faltan para las elecciones. Es una muestra más en donde hay una gran preocupación en los círculos de poder de Donald Trump, que esta gran situación, de esta gran emergencia
de los caravaneros, le llaman algunos, los caravaneros, va a restar, le va a restar votos a esta administración del presidente Trump, que ya muchos la dan como una gran perdedora en este proceso eleccionario que ya viene hoy en noviembre. Y esto obviamente va a cambiar por completo, cambiaría lo que es el mapa político del gobierno estadounidense. Y de ahí que todos ustedes, hondureños y hondureñas que conocen mejor la dinámica de la política estadounidense, están haciendo ese llamado. Por eso es que hace eco ese llamado que ustedes hacen. El llamado a que todos los hondureños se unan y que todos los hondureños salgan de su país. Que todos los hondureños empiecen otra caravana. Que empiece, esta es la caravana de los sueños, que le siga continuación de la caravana de los sueños. Y que cada semana sea otra caravana. Porque solo así la verdad se va a saber, solo así se van a desnudar a estos gobiernos que ya la palabra corrupción ya no les cabe, ya la palabra corrupción no les entra, les queda muy pequeña. Son gobiernos que han entrado directamente a desfalcar al Estado, son gobiernos cuya función es esa, entrar a los diferentes en las diferentes etapas electorales, entrar a saquear, porque son gobiernos que son puestos son aceptados por las 3 embajadas de Estados Unidos. Acuérdense que en Guatemala el candidato que hoy es presidente fue puesto por la embajada de Estados Unidos. En El Salvador el candidato que hoy es presidente fue aceptado por la embajada de Estados Unidos. No digamos en Honduras, que a pesar del gran fraude electoral no importó. ¿Por qué? Porque es el candidato de la embajada de Estados Unidos y que ahora es presidente. Entonces estos tres lo que han llegado a hacer es a seguir con el saqueo permanente y perpetuo de los diferentes países, lo que obviamente deja a los pueblos en estas situaciones. Si aquí los 3 países son los que deberían de tener 3 caravanas juntas. Ya nos decía usted que viene acá en alianza con sus hermanos y hermanas hondureños, los guatemaltecos y los salvadoreños, de todas maneras, aunque no salen en caravanas, pero están saliendo todos los días. Hay un número aquí que indica que más de 500 salvadoreños están saliendo todos los días. Mire que solo el año pasado, la cifra del gobierno de Estados Unidos, que la reporta como una de las más elevadas en los últimos años, solo el año pasado más de 100,000 centroamericanos fueron detenidos. Y oiga las estadísticas que dicen que 1 de cada 5 siempre son detenidos. Entonces eso implica que casi 500,000 están saliendo. Casi 500,000. Esto es un drama, es una historia dolorosa, humana, es una tragedia, pero que hoy necesita multiplicarse y necesita hacerse más clara y se necesita contundencia, en el sentido de que esta caravana hoy de 10,000 hondureños mañana tiene que ser de 100,000, pasado mañana tiene que ser de 200,000 y tiene que ir en aumento para que se den cuenta la comunidad internacional, pongámoslo en ese término, para que la comunidad internacional se dé cuenta de las grandes injusticias que se están cometiendo a nivel de gobiernos en lo que es el patio trasero de los gringos. Es el patio trasero de los gringos, y por eso le llaman el patio trasero, porque precisamente hay un control absoluto de este territorio por parte del Comando Sur. El Comando Sur es el encargado, ¿no? La parte militar del gobierno de Estados Unidos que está encargada de toda esta área. Entonces, aquí, amigos y amigas del exterior, tienen a su radio. Acuérdense que vamos a seguir directamente transmitiendo este drama humano que ha pasado a otro nivel. No quiere decir que no había, porque recuerden ustedes que ya el estudio indica aquí que la pobreza
del 2009 del 40%, ahora al 2018 ya sobrepasó el 70%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Honduras? En Honduras los estudios indican que se ha multiplicado, se ha duplicado el nivel de pobreza. Y cuando se habla de nivel de pobreza, no es una pobreza relativa, no es una pobreza como la conocen los europeos, es una pobreza absoluta. No le queda otra opción al hondureño. Entonces, el llamado urgente al pueblo de Honduras a que se volquee a las calles y que arme más caravanas y que empiecen a salir del país, dejen al país, vénganse. Estados Unidos tiene la capacidad de absorber a millones más de seres humanos. Es el país más rico y es el país más poderoso del mundo. Por lo tanto, 1 millón, 2 millones, 5 millones más no harán la diferencia. Hermanos y hermanas, dejen el país, salgan en caravanas. Aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos.